buenas noches, queridos amigos. Les doy la bienvenida a este nuevo video, que es un capítulo más dentro de la exposición de artículos de Lorenzo Peña. En esta ocasión voy a resumir, a presentar parte de un escrito, de un capítulo que está en una antología. Es más de 200 páginas, pero solamente me voy a enfocar en lo que es el bien común, ¿sí? Es un escrito del año 2006, cuyo título es La fundamentación jurídico-filosófica de los derechos de bienestar. Entonces, en primer lugar, voy a dar la definición de qué es el bien común. Luego voy a dar otras caracterizaciones y en la segunda parte voy a pasar a lo que es el principio del bien común, tal como se lo entiende en este año 2006, y terminaré con una dificultad, ¿sí? A ver, quisiera en este video poner las ideas principales. No voy a detallar, sino que para que ustedes tengan una idea general de cómo Lorenzo Peña entiende el bien común en este año 2006. Entonces voy a empezar con la definición, que básicamente está tomada de Jeremy Bentham, uno de los fundadores del utilitarismo. El bien común es la suma o el conjunto de los recursos o medios que van a permitir aumentar estos cuatro valores, que son la pervivencia, la abundancia, la igualdad y la seguridad, ¿sí? La pervivencia es simplemente el mantenerse, conservar la vida. No creo que sea simplemente una cuestión de supervivencia. En segundo lugar, tenemos la abundancia material. Eso quiere decir que debe haber riqueza de recursos disponibles en la sociedad. El tercer valor, que es componente del bien común, es la igualdad, ¿sí? Creo que es importante este valor. Y por último, la seguridad, o sea, estar libres de asaltos, crímenes o una invasión exterior, etc. ¿Sí? Bien, entonces, esta primera caracterización del bien común lo que hace es indicar que el bien común es un supervalor que abarca a otros valores. O dicho con otras palabras, el bien común se despliega, se concretiza en otros valores que están aquí señalados. Ahora, una segunda característica es que el bien común está formado por bienes tanto comunes como bienes privados. Dentro de la primera categoría tenemos aquellos bienes que pertenecen a toda la sociedad, ¿sí? Es decir, podemos decir bienes públicos, pero no solo ellos, ¿sí? Entonces, esta primera parte nos dice que no puede haber bien común sin que haya bienes comunes. Y por otro lado, también ciertos bienes privados forman parte del bien común. Es decir, hay bienes privados que están dedicados al uso público. Ahora, veamos, añadamos otras características para avanzar en el entendimiento, en la comprensión de lo que es el bien común. La sociedad está hecha para el bien común. Cada individuo, cada miembro de esa sociedad, tanto humana como de otro tipo, están ahí juntos para el bien común, ¿sí? Para el bien del ser humano, para el bien del hombre. Ahora, una tercera nota característica del bien común es la de que impone una obligación
o una función al gobernante, al Estado, la de que gobierne con el propósito de preservar, conservar y aumentar el bien común. Ahora, por otra parte, hablemos un poco de lo que es la distribución o la redistribución de bienes y riqueza. En este punto, que es un aspecto de la justicia, según Lorenzo, el bien común tiene un papel que cumplir. En otro video nosotros veremos la cuestión de la justicia. Me adelanto solamente para que se comprenda mejor el rol que cumple el bien común en la distribución. Lorenzo cree que el criterio de distribución tiene que ser de dar a cada uno según sus necesidades. Ahí no hay igualdad, sino proporcionalidad. Quien más necesita, recibe más. Quien no necesita, no recibe. Ahora, ese criterio de distribución por necesidades, que ya lo pusieron en práctica desde las antiguas comunidades cristianas, y obviamente es el criterio comunista, está restringido por el bien común. Es decir, habrá que aplicar la distribución por necesidades siempre y cuando esa distribución no merme, no entre en conflicto con la mantención o el aumento, el incremento del bien común. Entonces, aquí vemos ya por primera vez que el bien común es superior a la justicia distributiva, y si la distribución justa por necesidades se pone en riña con el bien común, entonces lo que hay que mermar es la distribución por necesidad, para que prime la conservación, la preservación o el aumento del bien común. Finalmente, el bien común juega un papel importantísimo en la fundamentación de los derechos. ¿Sí? Precisamente ahí entramos al título de este capítulo. A ver, la palabra bien común tiene mejor dicho, la expresión bien común está formada por dos palabras: es un bien y es común. Ahora, el bien del ser humano, o el bien para el hombre, para el individuo, para la colectividad, entraña o implica que tenga alimentación, vivienda, salud, trabajo, educación, seguro social, etc. Eso quiere decir que a partir del bien, tanto individual como colectivo, se siguen como consecuencia lógica los derechos naturales. Ahora, esos derechos pueden sintetizarse, pueden resumirse en uno solo: el derecho a participar del bien común. Asimismo, en otro video explicaré con el detalle suficiente cómo en esta obra y en otras se entienden lo que son los derechos y sus posibles alternativas de fundamentación. Aquí quiero remarcar que el derecho básico es el de participar en el bien común, y precisamente ese derecho va a formar la primera mitad del principio del bien común, que paso a explicar en este momento como segunda parte de mi exposición. Entonces, tengamos presente que este principio del bien común tiene estos dos componentes en el año 2006, mientras que en el libro publicado en el 2017, Visión Lógica del Derecho, Lorenzo también tiene un principio que
que toma esta denominación, pero es diferente al que está aquí en el año 2006. Entonces, el principio del bien común lo que dice es que toda persona, todo miembro de una sociedad o comunidad tiene derecho a participar del bien común. Y, por otra parte, ¿sí?, ese derecho está correlacionado con la obligación, con el deber de aportar, de contribuir al bien común. ¿De qué manera se hace esa contribución al bien común? Mediante el estudio asiduo, el trabajar obligadamente, el tributar, no evadir impuestos, el aumentar la existencia de bienes comunes que sean accesibles a todos. ¿Sí? Puede ser que aquí voy a señalar unos dos últimos elementos de la obligación de contribuir al bien común. En ciertas emergencias, como podría ser, por ejemplo, la invasión de un país enemigo al territorio nacional, los miembros, o por lo menos algunos de ellos, tienen la obligación de ir al campo de batalla, al frente, incluso sabiendo que están poniendo en riesgo su propia vida. Y finalmente, otra de las obligaciones exigidas por el bien común es el de socorrer o ayudar. ¿Sí? Este obviamente es un deber positivo de prestación y de auxilio. Bien, entonces, en resumen, lo que exige el deber que se origina en este principio del bien común es que no tengamos una vida parasitaria. ¿Sí? Es decir, vivir a costillas del otro, solamente recibir, que me den y yo no dar. ¿Sí? Ahora, en segundo lugar, lo que acabo de mencionar aquí en esta pequeña lista son deberes positivos, pero también tenemos deberes negativos de no contribuir al mal común. ¿Sí? ¿Cómo se contribuye al mal común? De una manera contraria a los deberes positivos, estudiando sin afán, trabajando sin ganas, ¿sí?, o destruyendo los bienes comunes, los bienes públicos, ¿sí?, eso sería vandalismo, o perjudicando a otros miembros de la sociedad o a la colectividad, ¿sí? Son contrarios al bien común el fabricante de armas, aquellas actividades que son engañosas, como podrían ser, por ejemplo, el loto, las clínicas de adelgazamiento, el horóscopo. Y para terminar, un último deber negativo o prohibición es el perjudicarse a sí mismo. En la medida en que uno merma su capacidad de aportar al bien común, está incumpliendo esta obligación de no hacerlo. Lorenzo aquí comenta que las obligaciones que uno tiene para consigo mismo son parte de las obligaciones sociales. ¿Sí? Entonces, con esto acabo la explicación del principio del bien común y finalizo este corto video señalando un punto que va a ser que va a tener un distinto tratamiento en el texto del 2007, en el libro Visión Lógica del Derecho. En el año 2006, en una sección de este capítulo, Lorenzo cree que hay una dificultad insuperable, la de que no disponemos de ningún criterio para discriminar cuáles derechos son naturales y cuáles no. ¿Sí? En el próximo video veremos que
esta negación, de esta ausencia del criterio para distinguir cuáles derechos son naturales y cuáles no, realmente él va a encontrar solución. Muchas gracias.